Buenas tardes a todos. Siguiendo con la idea de la Comisión de Ética e Investigación en Seres Humanos de la Facultad de realizar talleres periódicos sobre temas relacionados. En esta oportunidad los invitamos, si ustedes accedieron, a participar del segundo taller, que es sobre consentimiento informado. De nuevo vamos a tener a la doctora Delia Sánchez como expositora invitada, y por las dudas que haya gente que no participó del taller anterior, les cuento que la doctora Sánchez es doctora de medicina, titulada en la Universidad de la República, que tiene un magíster en salud pública y medicina comunitaria, emitido por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es magíster en bioética, de acuerdo a la Universidad Libre Internacional de las Américas, que es especialista en salud internacional, de la OPS, que tiene un diploma en economía para no economistas, emitido por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, que fue profesora agregada y coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que todavía tiene contacto con esa unidad, y que es miembro de la Comisión Nacional de Ética en la Investigación, del Comité de Ética en la Investigación de Facultad de Medicina y del Comité de Bioética del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Que fue un miembro activo del Comité Internacional de Bioética en UNESCO, que integra la Red Latinoamericana de Bioética, y que es autora de numerosas publicaciones en temas de sistemas de salud y bioética. Además, para los que no participaron, también en su calidad de integrante de la Comisión Nacional de Ética en Investigación en Seres Humanos, ha participado de la redacción del decreto que rige actualmente la investigación en seres humanos en Uruguay, y por lo tanto nos podrá ayudar a interpretar mejor ese decreto en lo que tiene que ver con el taller de hoy, concretamente en lo que significa el consentimiento informado y en su elaboración, y en el proceso de obtener ese consentimiento informado en la interacción entre el investigador responsable y los posibles participantes voluntarios de la investigación. Así que si nadie tiene ninguna opinión contraria, le cedo la palabra a Delia con todo gusto. Muchas gracias. Ahora voy a compartir yo pantalla. Muchas gracias por la presentación. Como ella les dijo, vamos a hablar un poco de consentimiento informado en investigación. Yo voy a hacer una presentación corta, después va a estar en un taller, pero ustedes me pueden hacer las preguntas, porque a uno siempre le parece que uno es muy claro y los demás quedan con dudas, así que no duden en preguntarme. Lo primero es, ¿qué es el consentimiento informado? Y es bien claro lo que puse ahí primero, es un derecho del sujeto de investigación. Y es un derecho que genera una obligación de otra parte, como todos los derechos, ¿no? Es una obligación del investigador obtenerlo. Y cuando digo del investigador, se trata de un proceso, no de un formulismo. Y es un proceso porque nosotros queremos tener una certeza razonable, no absoluta, de que la persona entendió lo que le estamos diciendo, entendió a qué se compromete, qué riesgos corre o no corre, para qué es la investigación. Por lo tanto, no es un formulismo, no es una cosa que la hago y pasa. Y en investigación es un documento firmado, eso es por la normativa nuestra, que en ese sentido es diferente del consentimiento informado en la clínica, por ejemplo, que puede ser una nota de la historia clínica. En investigación siempre se trata de un documento firmado. Y entonces la pregunta contraria es qué cosa no es el consentimiento informado. Fundamental, no es una renuncia a ningún derecho por parte del sujeto de investigación. No renuncia a indemnizaciones, no renuncia a nada. Y tampoco es una garantía contra posibles juicios por mala práctica, porque nunca invitamos a una persona
a algo que a priori sabemos que no es adecuado. Y la siguiente pregunta, ustedes díganme si ven la pantalla que dice cuándo corresponde. Sí. Sí. Es ¿cuándo corresponde pedir un consentimiento informado? La respuesta es siempre que realizo investigación que involucre a seres humanos. Y vean que digo investigación que involucra a seres humanos. Es todo. Si trabajo solo con los datos, sí, porque involucra a seres humanos. ¿Solo con muestras biológicas? Sí. Si es solo una encuesta, sí corresponde pedirlo. Si voy a extraer datos de su historia clínica, sí. Y el último, que es a veces el más complicado, si la persona murió, también tengo que pedir, pero a sus herederos. O sea, que siempre que hago una investigación que involucre a seres humanos, tengo que pedir un consentimiento informado. Y hay algunas excepciones, pero las excepciones tienen que plantearse en el protocolo y analizarlas el comité de ética para ver si entiende que son apropiadas o no. Y hay básicamente las dos que ven ahí. Primero, por motivos metodológicos. No es porque es muy complicado pedirle permiso a tanta gente, nunca. Es en aquellos casos, yo hacía antes mucha investigación en sistemas de salud. Si sabemos que estoy siendo investigada mi conducta, la cambio. Entonces, por motivos metodológicos, por ejemplo, observacionales, el comité puede permitirme que no vaya y le diga a una persona, bueno, en los próximos 40 minutos voy a ver cómo atiende a los pacientes, porque evidentemente los va a atender muy bien. ¿Hay procedimientos alternativos en ese caso? Sí. El procedimiento más recomendable sería, con un cierto tiempo de antelación, se avisa en los sectores de la institución donde se va a trabajar, donde se va a hacer la investigación. En el trimestre próximo va a haber investigadores observando la conducta. La gente sabe que eso pasa, pero como todos somos humanos, puede cambiar muy rápidamente la conducta, pero con el correr del tiempo vuelve a la normalidad. Entonces, se avisó que se va a hacer, no es una cosa como se pone espías, pero no se avisa en el momento. Y después una cosa que ha causado bastantes dudas, porque en el decreto anterior había una excepción de estudios epidemiológicos. En el decreto anterior, en el 374, decía que en estudios epidemiológicos el consentimiento informado individual podía ser sustituido por el consentimiento expresado por la dirección de la institución, lo cual no tenía ningún sentido, y eso se eliminó. En los estudios epidemiológicos puede obviarse el consentimiento informado en esta situación que les muestro, cuando es la autoridad sanitaria actuando dentro de las competencias que tiene establecidas legalmente. La autoridad sanitaria no puede ir porque es autoridad a pedir cualquier tipo de información, porque como es el Estado tiene la potestad de forzarme a dar información, ¿verdad? E incluso podría sancionarme si no la di. Entonces, solo puede actuar en un ámbito muy restringido, que es el de las competencias que tiene asignadas. Y en este mismo sentido es que se entiende otra norma que también tiene relación con la ética de la investigación, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que también habla de una exención epidemiológica. Y si bien no lo dice a texto expreso, no está hablando que cuando usted investiga usando la disciplina epidemiología, no le tiene que pedir permiso a nadie. Es otra vez, es cuando la autoridad sanitaria para estudios epidemiológicos, ¿no?, necesita datos, puede obviar el consentimiento. Esto es importante que quede claro porque es una diferencia entre el decreto anterior y este, y que puede tener bastante impacto. El consentimiento, nosotros siempre decimos informado, es libre e informado, y la palabra libertad es muy importante. Y esto implica que se dé la información, que sea voluntario y por una persona competente. Y vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. La información
tiene que tener estas tres características: ser completa, adecuada y continua. Completa no quiere decir como una trampa para que el otro se aburra de leer y me diga así de primera. Quiere decir que tenga toda aquella información que una persona, cualquiera, necesitaría para decidirse si quiere o no participar en una investigación. Muchas veces en los estudios, por ejemplo, farmacológicos, ¿no?, sobre todo los auspiciados por la industria farmacéutica, aparecen formularios de consentimiento informado que son extensísimos, ¿no? Y entonces relatan todo lo que pasó en las distintas etapas previas y eso. Pero lo hacen a veces de una forma tramposa, porque ponen primero los eventos adversos más frecuentes. Y por definición, si un estudio llega a la etapa de investigación en seres humanos, los eventos adversos serísimos, como muerte y eso, o no ocurrieron en las etapas previas, o ocurrieron en un número muy pequeño, ¿verdad? Pero eso justamente es lo que la persona tiene que saber para decidir si quiere o no entrar. Entonces, la buena práctica es poner los eventos adversos más severos, primero como riesgos, ¿no?, con su ponderación. Pasó en 1 en 2000, bueno, pero pasó, ¿no? Entonces, y dependiendo de qué se trata, por ejemplo, antes nosotros no lo poníamos. Que no poníamos, por ejemplo, esta es una investigación que tiene otra rama que es investigación con animales y eso, pero la sociedad ha cambiado mucho y hay muchas personas, por ejemplo, que están opuestas a la investigación con animales. Entonces, hay que decir eso, porque alguien puede sentir que no quiere colaborar con ese esfuerzo, porque tiene una rama que le parece inaceptable para sus valores. Entonces, la idea es eso, ponerse uno a pensar de todo el proyecto que yo voy a hacer, qué cosas necesitaría una persona saber para verdaderamente decidir si quiero o no participar. Y esa es la información que hay que poner. Adecuada, o sea, dependiendo de qué tipo de información, de investigación estoy haciendo, voy a informar. No tiene sentido describir todo lo que quiere decir placebo o lo que sea, si no lo voy a usar. O sea, realmente hecho para esto. Y continuada, siempre en un lenguaje claro. No hay nada que no se pueda decir claramente para que una persona cualquiera de la calle lo entienda. El uso de términos científicos debería reducirse al máximo y cuando se usa, ir con su explicación al lado. Y a veces cuando hay proyectos de investigación que son largos en el tiempo, por ejemplo 1 año, 2 años, puede ir surgiendo información a lo largo del proceso que puede hacer cambiar o no a las personas su decisión de participar. Entonces hay que continuar informando cuando surjan nuevas informaciones que parezcan relevantes. Con respecto a que sea voluntaria, la voluntariedad se define como la expresión de libertad de opción de la persona para participar de un proyecto de investigación y desistir del mismo y retirarse sin represalias, penalización o perjuicio. No siempre es posible salir. Nosotros, siempre aparece la fórmula, usted puede retirarse cuando lo desea. Eso, por ejemplo, es cierto mientras estamos haciendo un procedimiento a la persona o si está en un ensayo clínico, pero si yo, por ejemplo, mandé encuestas de Google Forms y recibo información que viene anonimizada cuando yo la recibo, esa información jamás la voy a poder sacar del conjunto de datos que analizo. Lo mismo pasa cuando a veces trabajo con muestras biológicas. Hay muestras que están identificadas y hay otras que están verdaderamente anonimizadas y no puedo volver atrás. Entonces hay que parar un poco y pensar, si le digo a la persona que puede retirarse, es porque estoy seguro de que puedo eliminar todos sus datos de mi investigación. Si no puedo hacerlo, lo que tengo que hacer es informarle. Una vez que usted haya hecho A, B o C, esta información no queda vinculada con usted y no se podrá retirar. O sea, decir la verdad y no
decir así como un formulismo, usted puede retirarse cuando no se va a poder retirar. Siempre que se pueda, hay que dar la posibilidad de que las personas se retiren, pero, y por supuesto, sin ninguna represalia porque se retiró. Pero, bueno, evitar la influencia de autoridad o subordinación, eso tiene que ver con potenciar la libertad, ¿no? Parece muy sencillo, pero, por ejemplo, hacemos mucha investigación en la que un profesor pide a los grados 1 y 2, por ejemplo, que donen sangre para su estudio. Hay una situación de subordinación. A pedirle a los empleados, pedirle a veces a miembros de una misma familia o de la propia. Siempre hay que pensar, la persona a la que le estoy pidiendo, ¿siente que realmente puede decir que no? Hace un tiempo en facultad, hace unos años ya, recibimos un proyecto de investigación que estaba todo muy bien, pero implicaba sacarle sangre a niños, pero estaba vinculado al MIDES, y entonces proponían que los mismos trabajadores sociales que trabajaban con las familias, porque las conocían y eran de confianza y sabían dónde estar y llegar, fueran quienes invitaran a participar en la investigación. Desde el punto de vista de que tenían confianza y todo, era cierto, pero estas personas dependían de los informes de los trabajadores sociales para seguir recibiendo distintas fuentes de dinero. Entonces, aunque yo sabía que, ¿no? yo digo, el comité, sabíamos que no iban a quitarles nada a las personas que dijeran que no, es muy probable que los beneficiarios de esos planes sí sintieran que arriesgaban quizá poder comer ese mes. Entonces, les pedimos que por esa vía no, que tenía que ser alguien que no sintieran que tenía poder sobre ellos, ¿no? Entonces, se lo señalo esto porque muchas veces no nos damos cuenta de que el mecanismo que estamos utilizando con la mejor intención de hacerlo más personalizado, lo que sea, realmente al otro lo puede vivir como una presión. Entonces, es pararnos y pensar. En ensayos clínicos, cuando se combina la atención clínica con la investigación, en un ambiente en el que las personas no tienen cobertura. Eso es muy delicado. En Uruguay no pasa, pero en otros países sí. No puede ser que para recibir atención la persona tenga que acceder a participar en una investigación. Tiene derecho siempre a recibir atención y no la tiene que pagar con su cuerpo. Y evitar los incentivos inapropiados. En Uruguay, los sujetos de investigación no se permite que se les pague. Pero hay otros tipos de incentivos, ¿verdad? A ver, Ana Clara está levantando la mano. Sí, Sí. disculpen, buenas. Perdón, pero como dijiste que Sí, podíamos... sí, no, está bien. A mí acá me surgen, bueno, varias dudas, algunas que ya las fuiste levantando. Yo soy de lingüística en realidad, y Bueno. usamos muchos formularios, y claro, y lo que pasa es, igual ya lo recuperaste, que es que quedan anónimos, o sea que el problema digamos, de la anonimicidad ya de una, a veces podés como eliminarlo. Pero con respecto a los incentivos inapropiados, yo sé que acá en general se estila a no poder pagarle a la gente. De hecho, en algún momento yo, digamos, cuando la primera vez que presenté un proyecto desde la Comisión de Ética de Facultad, que ahora integro, de Humanidades, me dijeron que no se podía incentivar, bueno, y entonces ahí eliminé, y en mi caso no hay problema porque en general trabajo con cosas medio cortitas, pero sí suele ser práctica común, por ejemplo, en otros lados, que se le pague a los informantes o se les dé, por ejemplo, para hacer un cuestionario 5 euros o 5 créditos, y yo sé que acá no se puede, y mi pregunta es ¿por qué? O sea, si en el resto del mundo es como una práctica común, Sí. ¿qué es lo que nos impide a nosotros En decirles? algunos lugares es práctica común y en otros no. El motivo el motivo conceptual por el que no se permite es para que las personas no terminen participando en investigación
por sus necesidades, ¿verdad? Forzadas por sus necesidades para asegurar la libertad. Es ese. Si es una cosa muy mínima, yo qué sé, mientras tomamos un café mientras mencionás el formulario, no es un incentivo inapropiado, ¿verdad? Pero el motivo por el que en Uruguay no se permite, y no se permite el pago, es ese, es que es una forma de evitar que las personas intervengan por necesidad. Justo ayer en una reunión que tuvimos, que estaba Oscar Flusset también, en un comité yo les comentaba, por ejemplo, en facultad sí, de ciencias sociales o en economía, no sé cuál de las dos, eran economistas, estaban haciendo un proyecto sobre teoría de decisiones, y para poder hacerlo, la persona tenía que ganar algo, era muy poquito, unas moneditas, para ver cómo decidían entre mucho ahora o poco ahora y mucho en el largo plazo, ¿verdad? Para ver cómo descontaban y eso. Y en ese caso, el comité lo analizó y realmente la metodología no funcionaba si no se daba algo, porque tenían que decidir entre el corto y el largo plazo su ganancia. Pero tampoco si nadie se fue muy rico de ahí. No, claro, Pero, yo pensaba pero más, la idea es esa, no pagar para mantener un ambiente en el que las personas no participan en investigación por necesidad. por eso, pero ¿Ah? entonces quizás es más como evitar los incentivos inapropiados que de hecho sea gratuita, porque si Pero es que tú, por defecto, tenés que plantearte que sea gratuita, No, ¿viste? no, en mi caso yo no tengo Claro. problema. No, pero te digo tú, cuando está cualquier persona diseñando, tiene que, por defecto, pensar que es gratuita. Y después, si tiene algún motivo valedero para decir, no puedo, como este que les hacía Ujú. referencia de los economistas, se pone. Ofrecer un café, por ejemplo, el costo del boleto, si invito a las personas a venir a donde yo estoy, eso por supuesto se puede pagar, porque está bien que las personas no cobren por participar en la investigación, pero tampoco le puedo pedir que paguen por participar en la investigación, ¿no? Entonces, pero, ¿está? Sí, gracias. No, está bien. Entonces, el otro era informado voluntario por una persona competente. Y acá lo que hay que hacer es distinguir el concepto de capacidad, que es un concepto jurídico, el que declara incapaz es un juez, y ahí le nombra a una persona que custodia todos sus bienes, toma sus decisiones, que cada tanto tiene que volver al juez y explicar lo que ha hecho. Eso es capacidad. La competencia ya es un concepto clínico y se debe evaluar en el momento en que se pide consentimiento y en función de lo que pido que haga. Porque una persona quizás no tenga la competencia, por ejemplo, un menor u otro, quizás no tenga la competencia para decidir sobre suspender un tratamiento o entrar en una investigación farmacológica con drogas que tienen muchos efectos adversos, pero sí puede decir si prefiere que la medicación se la dé por boca o inyectable. O sea, la competencia la tiene que evaluar el investigador cuando escribe y el comité de ética. ¿Qué grado de competencia se necesita para lo que le estoy pidiendo a la persona que consienta? Que son diferentes. Pero es importante distinguir competencia y capacidad. Y después, ¿qué estructura tienen el papel, el formulario? Tiene 3 partes. También se puede decir que son 2, pero la primera son datos generales, ahora les voy a mostrar, de la investigación. La segunda es toda la información de la investigación. Y la tercera es el formulario específico a firmar, que ese es el más cortito. Los datos de la investigación son un poco los datos más administrativos, el nombre, el número del protocolo, la versión, si hay un patrocinante, quién es, qué institución se va a hacer, quiénes son los investigadores, cómo contactarlos, ¿no? O sea, toda la parte esa administrativa. Ya la segunda parte es la información. Y acá ustedes ven un listado que es largo y que depende de la investigación que voy a hacer,
si corresponde incluir todos o solo algunas cosas, ¿verdad? Bueno, una introducción siempre. Y la información general y breve también. La duración siempre, así sea un ensayo clínico que va a durar 3 años o una encuesta que le va a llevar 15 minutos. Hay que decirle a la persona que lo que yo le pido es tanto tiempo de su vida. Tratamiento, los procedimientos del estudio, y los procedimientos, de qué constan, y en los casos de investigación clínica, si son los que usted recibiría igual por su atención habitual, ¿no? Esto tiene mucho que ver con si saca más muestras de sangre de las que realmente son necesarias para la atención habitual de la persona, o sea, todo lo que puede significar una molestia extra, hay que explicarle que usted va a tener una molestia extra por ayudarme a mí en mi investigación. Los beneficios que se espera para el sujeto de investigación y para la comunidad y para la sociedad. Cuando el comité analiza el tema riesgos-beneficios, siempre tiene que analizar en función de los riesgos y beneficios de los individuos participantes, ¿verdad? No es admitible que el comité entienda que puedo sacrificar a algunos pocos en función del bienestar de la mayoría. Que parece como muy loco, pero yo en estos tiempos del año pasado y eso, con el COVID se planteó un diseño metodológico para estudiar vacunas, ¿no? Que es el Human Challenge, que la idea, en vez de, como se hace siempre, o medir anticuerpos o esperar a ver cuántas personas desarrollan inmunidad y se protegen epidemiológicamente a lo largo del tiempo, se proponía, doy la vacuna que estoy estudiando y expongo directamente a las personas a que se contagien, ¿verdad? Y en algún lugar se aplicó eso. Pero ustedes se dan cuenta que implicaba que algunas personas corrían un riesgo 100, quizá con el posible beneficio de que funcionara y no se contagiaran, pero el beneficio iba a ser para los demás. Eso, para la mayor parte de los bioticistas, no es un diseño éticamente aceptable. Y digo para la mayor parte porque se ha discutido. Sí, Silvina. No, solo iba a hacer un comentario en función de eso que acabas de mencionar, y es que no solo, digamos, el beneficio tiene que estar, me parece, analizado por parte de un comité de ética en virtud de los participantes, ¿no? Dejando más de lado la sociedad, sino que en algunas situaciones como similares a esa que acabas de mencionar, pero no estrictamente en el caso del COVID, a veces hay riesgos para personas cercanas, pero que no forman parte o no participan en la investigación. Por ejemplo, a ver, el caso más cercano que se me ocurre, pero no es el único en el que se aplica, es, por ejemplo, cuando en algunos sitios se plantearon para evaluar vacunas para Zika, hacer un desafío. Y el Zika tiene la particularidad de que es de transmisión sexual también. O por lo menos no está descartado todo la transmisión sexual. Entonces, en situaciones de esas, también puede ser que haya que proteger no solo al participante, que es el que firma el consentimiento, sino a las personas con las que él tiene interacción directa y que pueden, sin haber firmado el consentimiento, verse involucrados de alguna manera en correr un riesgo producto de la investigación. Sí. Además de los problemas para los bebés, de las mamás con Zika también. Claro, bueno, esa es otra situación similar. Sí, sí. Por eso el comité tiene que analizar siempre esa relación riesgo-beneficio del proyecto, ¿no? No es una cuestión genérica, sino, y también para situaciones más graves aceptamos riesgos mayores. Por ejemplo, si estamos estudiando un producto, a mí en verano me salen manchas en la piel,
un producto para borrar un poco las manchas en la piel, los riesgos que debe tener una investigación para probar eso tienen que ser mínimos, tienen que ser poquísimos, porque no es debido a muerte. Ahora, si yo estoy probando un medicamento para un cáncer refractario a todas las otras líneas previas de investigación, voy a aceptar como correctos efectos secundarios muy graves, ¿verdad? Yo qué sé, una leucopenia importante, pérdida de todo el cabello, sangrados en las encías. Puedo aceptar efectos adversos muy importantes, porque lo que está en juego del otro lado es la posibilidad de que una persona no se muera. En cambio, si es que una persona se saque la manchita de la piel, voy a aceptar efectos adversos muy menores, ¿no? Entonces, siempre es en función... Ay, disculpen mi perro. Esperamos. Nos quedan unos poquitos minutos para poder pasar a la... Disculpen. Andrómeda. No. Bueno. El reintegro de los gastos, que era lo que te decía, las personas no tienen que pagar para participar. Indemnizaciones, si hubo problemas, se tiene que indemnizar. La garantía de privacidad siempre, la garantía de que se informó, las formas como se van a seguir y asistir si hay eventos adversos, la voluntariedad y las obligaciones. Como ven, este es un listado muy largo que está sobre todo pensado para ensayos clínicos. En función de qué cosas están estudiando ustedes, van a poner de este listado lo que corresponda, ¿no? Pero todo lo que corresponda. Y luego viene el formulario en sí, que es la única parte que va en primera persona, porque todo lo anterior es si usted decide participar, tal cosa, tal cosa. Acá sí es yo. Y acá hay un error que es súper frecuente, que muchas veces esta parte del formulario, la persona dice que los investigadores van a hacer A y B y C, y realmente la persona no puede asegurar que los investigadores van a guardar la confidencialidad, no le harán daño, lo van a dejar salir. Eso se lo informaron los investigadores, son los que le dicen que van a hacer eso. La persona simplemente dice, yo, fulanito, estoy de acuerdo en participar en la investigación, de acuerdo a la información que está antes, ¿verdad? Porque el sujeto no puede asegurar nada de eso. Él lo que dice es, yo voy a participar porque confío que ustedes van a hacer todo lo que me dijeron arriba. Va firmado, ¿no? Era lo que les decía, que la investigación es firmado por el sujeto de investigación y por el investigador. Se fecha y va en dos vías, porque una la guardan los investigadores y la otra se la lleva la persona que va a participar. Y después, este es mi último diapositivo, hay casos particulares. No voy a entrar en mucho detalle en ninguno de ellos, pero uno es el consentimiento comunitario, que es cuando las personas pertenecen a las personas que van a participar en la investigación, a una comunidad que se reconoce como comunidad y que tiene quien la represente, ¿verdad? Entonces puede ser, yo qué sé, un gremio, puede ser un movimiento religioso, ¿verdad? Muchas veces las comunidades las definimos los investigadores, pero las personas no se consideran a sí mismas una comunidad. Cuando sí se consideran comunidad y tienen quien las represente, es que corresponde pedir el consentimiento comunitario antes que los consentimientos individuales. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo hacer investigaciones que perjudiquen, por ejemplo, el prestigio de un grupo, ¿no? O que pongan en riesgo la continuidad laboral de tal descripción de cargos o lo que sea. Entonces, como hay un riesgo que es comunitario o colectivo, primero pido el consentimiento a ese grupo. Que no los invento yo, son comunidades
que ya se reconocen como tales, y ya reconocen quién puede hablar por ellos. Si el consentimiento comunitario, cuando corresponde, me lo dieron, ahí puedo pasar a pedir los consentimientos individuales. No al revés, porque claro, siempre podría haber una persona que diga, yo no tengo ningún problema en participar, participo aunque no tenga el consentimiento comunitario. Pero como el daño a la comunidad igual se lo haría, no corresponde hacerlo. El otro es cuando las personas con las que vamos a trabajar son menores de edad. Me salté el subrogado porque viene también con esto. Cuando las personas son menores de edad, en investigación, siempre estamos hablando, los padres o tutores legales son quienes deben dar el consentimiento. Y los menores competentes, ¿no?, de los 12 años para arriba y eso, asienten. Si el menor competente no asiente, aunque los padres o tutores hayan consentido a su participación en la investigación, no debe participar. Si el menor asintió y los padres o tutores no consienten, tampoco. Hay algunas investigaciones, como siempre hay excepciones, por ejemplo, sobre maltrato infantil, en el que se le puede pedir al comité que se exima, por ejemplo, del consentimiento de los adultos, porque uno intuye que probablemente no consientan que se le pregunte a su hijo justo los que los maltratan, ¿no? Pero son excepciones que hay que explicitar muy bien en el protocolo para que el comité evalúe si en ese caso permito que no. Y el consentimiento subrogado, que estaba antes, es cuando una persona consiente por otras, ¿verdad? En los casos como los niños menores, o por ejemplo cuando voy a hacer una investigación sobre personas que están en coma, la persona no puede consentir. Únicamente lo debe hacer en función de que conoce los valores y preferencias de la persona por la que está consintiendo. Eso no siempre es posible porque muchas veces se plantean situaciones de las que no han hablado antes entre sí. Sí, Cecilia. No, simplemente que deberíamos redondear para que no se nos haga muy corto la parte de discusión. Perfecto, con la cual este es el queremos que último. participes especialmente, porque capaz que está un poco más cercano a nuestros protocolos evaluados en este sentido. Entonces, que no se nos quede muy cortito. Pero es súper interesante. Perfecto. No, termino porque este es el último diapositivo. El consentimiento para guardar muestras o datos para otros usos. Tiene que ir separado, por lo menos, del consentimiento para participar en esta investigación en particular, y tengo que acotarlo, no es para cualquier uso. En general se permite, bueno, para otros estudios sobre esta misma patología o sobre esta misma situación, ¿verdad? Y lo mismo para datos. Lo puse 2 veces, pero es para reutilizar. Una es para guardar y la otra es para reutilizar. Cuando voy a usar nuevamente, tengo que verificar el consentimiento para guardar. Si no era explícito y lo quiero usar en otra cosa, tengo que recontactar. Si está dentro de lo que la persona consintió, ya está. Este era el último. Así que, a ver, no sé cómo seguimos ahora. Yo dejo de compartir pantalla. Así nos vemos más las caras. Bueno, la idea ahora que teníamos era la de dividirnos en grupos. De esa parte está encargada Ceci, de la división, o la de habilitar por lo menos las salas para que se ubiquen en ellas. Y tenemos, bueno, se entregó por mail un documento que tiene una descripción abreviada de una propuesta de investigación y un consentimiento informado, en teoría, para poder reclutar participantes para esa investigación, que está resumida para que no sea demasiado largo para leer.
Y entonces la idea del taller es revisar ese consentimiento informado, pensar, ubicarnos en el lugar del posible participante al que están invitando y pensar si así tal cual está el consentimiento informado, el documento ese construido, aceptaríamos participar, si necesitaríamos más información, qué tipo de información nos serviría, si el lenguaje nos resulta amigable o no, en fin, tratar de hacer un análisis más o menos crítico sobre ese consentimiento informado, tanto si estamos desde el lado del participante en una primera instancia, como si en una segunda oportunidad, si fuéramos nosotros los que tuviéramos que redactar ese consentimiento informado en función de el dato que tienen del proyecto, de lo que el proyecto propone, bueno, algunas cosas que ustedes consideran que se debería agregar, o que hubieran agregado si lo hubieran redactado ustedes. Y luego de eso, saquen apuntes de lo que discutan y decidan, porque después nos vamos a volver a ver para juntar qué se le ocurrió a cada subgrupo y tratar de hacer una apuesta en común. Y nombre el grupo cero. Ahí está. Permíteme agregar que lo ideal sería que cada grupo nombrara un relator para que resumiera lo que conversó cada grupo para volcarlo al final en consideraciones generales. Sí, sí, claro, como hicimos la vez pasada, digamos, una dinámica similar. Bueno, entonces ahora van a recibir la invitación para unirse a alguna de las salas, ¿sí? Para poder discutir en grupos. La idea ahora es juntar, digamos, esa información o ese análisis que hicieron los distintos grupos y tratar de alguna manera trasladarla a la grilla esa que están viendo en pantalla para ver, bueno, cómo podemos sacarle más, no sé si jugo o utilidad a este ejercicio de pensar el consentimiento informado, qué le falta, qué no le falta, qué me gustó, qué no me gustó, qué le hubiera puesto si yo fuera el investigador, lo hubiera armado igual, yo qué sé, ese tipo de cosas. Silvina, eso lo vamos a intentar volcar ahí. Sí. Silvina, una cosa que podríamos hacer es decirle a cada uno de los relatores de los grupos que, de acuerdo a lo que se conversó en su grupo, fuera llenando esta planilla. Ah, pero eso no lo pueden hacer porque no la tienen. ¿La tienen Ellos adelante? pueden decirnos y en todo caso Cecilia irme poniendo crucecitas, que es la que está compartiendo la pantalla. ¿No? Sí, sí. No sé qué grupo empieza. Me da Es lo que habíamos quedado. Y la sala 1, que empiece la sala 1, 2. Ah, la sala 1 no sé quién estaba. A mí no me tocó la 1, por suerte. Y tiene que ser la de Delia y Elsa. No, Delia estaba en la mía. La nuestra es la 2. La nuestra era la 3. Me tocó a mí, María, con Elsa. Y en realidad la propuesta me pareció entender, porque así lo hacemos en otros órdenes, es que en el plenario comienza el informe de los grupos y después la tarea de los grupos. El informe de los grupos nos gustaría escucharlos primero. Claro. Así que empezamos con el grupo nuestro, el 1. Ahí va. El 1. Bueno, la consigna que nos plantearon a nosotros fue como pararnos como si fuésemos los pacientes y tuviéramos que decidir si firmamos este consentimiento y bueno, si contamos con toda la información suficiente, digamos. Estuvimos discutiendo acerca de que no hay un detalle de la composición de los postres, digamos, en cuanto a ingredientes y composición nutricional, ya sea pensando en personas que puedan tener como algún impedimento de consumir determinado tipo de alimentos.
También, al menos a nosotros no nos quedó muy claro cómo sería el esquema de administración de los postres, es decir, con qué frecuencia, si es una sola vez y de un solo tipo, si son los 5, si son todos los días, o bueno, eso no nos quedó claro. Por otro lado, percibimos que no estaba detallado la identidad del investigador principal, si bien está detallado un número telefónico, no queda claro de dónde es ese número, si es como del hospital, no sé, de una administración, o si es de algún sector en particular, o si es un número de teléfono personal, digamos. Por otro lado, en una parte del consentimiento dice, al terminar el estudio, si usted no entendió algo sobre el mismo, es libre de hacer cualquier tipo de pregunta, y ahí discutimos un poco el hecho de que en realidad las preguntas nos gustaría hacerlas antes de comenzar o de decidir si participamos en el estudio, incluso durante el estudio si es que surge algún tipo de dudas. Y por último hablamos de que nos parecía que los riesgos no estaban detallados, por más de que se dice genéricamente que no hay ningún riesgo para nuestra persona, la familia, la comunidad, en realidad nos parece que es información insuficiente. Capaz que mis compañeros pueden decirme si faltó algo de lo que estuvimos discutiendo, o capaz que se me pasó algo. En este punto, si todos los integrantes del grupo se quedan callados, de repente Elsa o yo podemos agregar algo que haya sido discutido y nos parezca relevante. Y si no, seguimos con el grupo 2. Se definió, agrego nada más que se planteó concretamente si alguien que figurara como investigador principal podía, por ejemplo, hablar con propiedad de los efectos orgánicos o fisiológicos de algunos componentes de la preparación. Y lo que se contestó fue que la persona que está investida del carácter de investigador principal en realidad es el responsable de la marcha de la investigación, pero tiene que estar apoyado en otras especialidades que estén presentes en un equipo de tipo multidisciplinario como es habitual, para poder dar respuestas fundamentadas a las preguntas que se puedan formular y a la confección del propio documento. Eso me parece importante agregar, Rosina, porque te acordás que hubo una participante Sí, que es cierto. planteó su posibilidad de que fuera, por ejemplo, química y tuviera que hablar de esos efectos. Sí, es verdad. Muchas gracias. Seguimos ahora, está dirigiendo Cecilia, ¿verdad? Bueno, pasamos al grupo 2. Cecilia. Sí, yo diría, ¿no? Si el grupo 1 no tiene nada más para acotar, bueno, si se le ocurre algo en el interín también puede interrumpir, no hay problema. Marianela era del grupo 2, ¿no? Bien, yo sigo entonces. Nosotros discutimos bastantes puntos similares a los que exponía recién Rosina. Hablamos, por ejemplo, del objetivo del estudio también, que no estaba claro cuál era el objetivo del estudio y los beneficios que se esperaban a partir de ese estudio, particularmente, por ejemplo, estudios directos para la persona que estaba firmando ese consentimiento, de quizás incluir alguna frase que dijera que el estudio no iba a tener beneficio inmediato para la persona que participara, pero sí se podía ver beneficiada después de obtener un resultado satisfactorio en base a ese estudio. Hablamos también, que un poco lo comentaron, el hecho de que no estaba muy claro el procedimiento cómo iba a ser, ¿no? De que ni siquiera estaba tan claro que fuera simplemente una evaluación sensorial de los productos. En cuanto a eso también el tema de la fecha del estudio, cuándo iba a ser, la duración que iba a tener, cuánto tiempo le iba a consumir a la persona el testeo. Después también hablamos bastante del tema de la falta de información de los productos en sí, ¿no? Y un poco para complementar lo que decía Rosina,
Hablamos, por ejemplo, de un paciente diabético que quizás no podía consumir productos con sacarosa, o algún paciente intolerante, que por ejemplo intolerante a la lactosa, que no pudiese también consumir productos con lactosa, o algún alérgeno, o incluso algún vegano, vegetariano que no quisiera consumir componentes de origen animal, como que todo eso debería estar bastante detallado en el TA. Después hablamos particularmente de algunas frases que estaban incluidas en el consentimiento, como por ejemplo una que dice que el producto no tiene ningún tipo de riesgo para usted, y hablamos particularmente de que esa es de hecho una frase errónea, que no existe ningún estudio que tenga cero riesgo, sobre todo si no se saben las características particulares del paciente, por ejemplo si fuese un diabético y los componentes de los productos fuesen sacarosa, por ejemplo. Después también hablamos de lo mismo que comentaban, ¿no? De la frase esa de que dice al terminar el estudio, o sea, que haga cualquier duda que tenga, lo mismo, ¿no? Que las dudas se las tendría que sacar antes, o en el medio, o incluso después, o cuando quisiera. Después hablamos también de que no había ninguna inclusión en cuanto a devolución tras el estudio, ¿no? De comentarle a la persona que participó cuáles fueron los resultados. Eso también de que no se aclaraba particularmente si el estudio llevaba una remuneración o no, un reintegro de cualquier gasto que pudiese haber tenido, que no estaba del todo claro, y que debería estar más claro. Después hablamos también de que al ser los sujetos del estudio pacientes internados, y que el investigador principal probablemente fuese alguien del equipo médico del hospital, que quizás se viese obligado a participar del estudio, y que capaz que se podría agregar alguna frase al final, que además de respetar la decisión de no participar en caso de que fuese así, que eso no iba a afectar para nada el trato que iba a recibir del equipo del personal del hospital. Y por último hablamos de el anonimato de los datos, que la información del paciente se debería mantener anónima, porque además son pacientes VIH positivos, y que esto puede llegar a tener algún tipo de connotación negativa en algunas personas, y entonces tener esos datos anónimos también. Creo que fue casi todo lo que hablamos, ¿no? Y en cuanto a los datos, también habíamos hablado de que la persona que se enfrentaba al estudio, que también después, una vez terminado el estudio, que podía consultarle al responsable del proyecto cuáles fueron los resultados de ese estudio. Y otra cosa, que con los datos, si se vuelven anónimos, tal vez el sujeto no va a poder dejar de participar en el estudio una vez que los datos se hagan anónimos. O sea que eso debería aclararlo, si no, no se puede hacer un seguimiento. Bien, entonces pasamos al grupo 3. Se fueron todos del grupo 3. Delia, nos dejaron sola. No, estamos. ya Estamos acá. No acordamos quién era el relator. ¿Cómo que no? Pero asumí que el ser relator era yo. No, Te acompañamos en realidad, ahora. Ahí va, después damos espacio para complementar. Pero básicamente lo que ya expusieron los compañeros, ¿no? Claramente la información suministrada al sujeto de la investigación es muy escasa. De entre los datos más relevantes que notamos que faltan son los datos de los investigadores, los objetivos de la investigación, la estrategia de la administración de los postres, información acerca de los postres, ¿no? Esto que decíamos, bueno, se debiera suministrar también para poder evaluar por parte del paciente si lo quiere consumir, y posibles riesgos, también debería estar esa información. También al final, una de las compañeras decía, ¿qué sucede cuando termina la investigación, ¿no? Bueno, en ese caso, si esa persona está satisfecha con los postres recibidos, también hay que aclararle el periodo en el cual se le suministra, ¿no?
Y bueno, y la posibilidad también de, lo que señalaban también los otros grupos, ¿no? De la posibilidad de darle información extra, que posiblemente debiera estar, como ya decíamos, mucho en el consentimiento, pero también no abrir la posibilidad de responder dudas y eso antes de la investigación en forma posterior. Y creo que por ahí están como los grandes puntos que entendemos que faltan de la información, que fueron los que fueron desarrollando los compañeros. No sé si algún compañero de la sala 3. No, una Sí, cosa más respecto Delia a... había hecho... Dale, dale. Adelante. Dale, Paulina, dale. Bueno, No, Cris, cámbiame. Perdón, pero somos dos con haciendo el taller. ¿De qué pasaba después que terminaba la investigación? Eso también lo discutimos. De que si iban a ser beneficiados por algo, si iban a seguir comiendo esos postres, si no, si se terminaba ahí. Y después, que capaz que se cortó, de cómo se iba a dar, que eran pacientes internados y si tenían que retirarse de la sala, si se los iban a llevar a la cama, si cómo era la situación. Eso tampoco estaba detallado, como en el protocolo. ay, no, y un detalle nomás que como en todos los grupos mencionamos que esto de que faltaba información para posibles contraindicaciones, tampoco se indica quién actuaría en caso de que sucediera algo, por ejemplo, en el caso de un cuadro de una reacción alérgica, quién actuaría en ese caso. Bien, entonces, no sé si como estamos de tiempo, si completamos. Capaz que para reflexionar un poco de por qué podría llegar a ser esta una forma de guiarnos a la evaluación de un consentimiento, capaz que está bueno como para redondear, porque estamos justo ahora en la hora y media. Bien, ¿a esto te referís a qué? ¿A la grilla? ¿O Sí. al pienso? Bueno, la grilla esa que Ceci está compartiendo en realidad tiene solo parte de los aspectos que deben estar incluidos en el consentimiento informado y sobre todo apuntan mayoritariamente a la información que se debe brindar al participante, no a la redacción de la sección de ese consentimiento informado que tiene que ver estrictamente con la aceptación de la participación, o sea, con la firma del participante una vez que se decidió por participar. Entonces la idea, para hacerlo medio rapidito, es tratar de, una cosa que es importante, sobre todo cuando nosotros estamos en el lugar de tener que redactar un consentimiento informado, es pensar en si la información que estamos dando corresponde que esté o no esté, y en caso de que sí, si la manera en que la estamos transmitiendo es la adecuada. O sea, si será fácilmente comprensible, si el lenguaje tiene la menor cantidad de términos médicos o específicos de la temática, ¿sí? Técnicos, digamos, que estén, tratar de reducir al máximo ese tipo de lenguaje y transmitirle al participante o al posible participante toda la información en relación a el objetivo de la investigación, los posibles beneficios que esa investigación presenta, cuáles serán los riesgos que debería asumir en caso de querer participar, cuáles son los beneficios directos o indirectos. Directos son para el participante, indirectos son para la sociedad o para un tercero. Si fuera una tesis de maestría, por ejemplo, o de doctorado en general, se recomienda también hacer partícipe al posible reclutado de esa información porque quizás quiera participar, digamos, en una investigación que no le ofrece riesgos, colaborando, digamos, con el cumplimiento de esa tesis. Entonces,
muchas veces se agrega esa información también, así como se agrega el objetivo de la investigación y qué sé yo, hay situaciones o hay, muchas veces uno puede ver eso, que se le invita este trabajo, además de tener este objetivo, y de beneficiar o no la información a usted o a la sociedad de tal y cual manera, también me permitirá obtener mi título de posgrado. Eso es algo que no está impedido de colocarse en esa documentación o de incluirse en esa información. Las formas de seguimiento en caso de que haya cualquier problema, los investigadores responsables, por supuesto, ¿sí? En qué consistirá su participación, la duración, en fin. Más o menos los puntos que están ahí, que son algunos, más todos los demás, para tener un listado más completo del decreto, o remitirse al decreto. Pero no tenemos por qué circunscribirnos solamente al decreto. Si se nos ocurre que hay algo que no está incluido o punteado en el decreto, que puede ser valioso a la hora de que la persona tome la decisión, también tenemos todo el derecho y el deber de incluirlo. Porque tenemos que pensar en el consentimiento informado, no solo en que le estamos brindando esa libertad de decidir de la cual hablaba Delia y que es fundamental, sino que además eso, desde un punto de vista, si quieren, más formal y legal, termina siendo como un acuerdo entre los investigadores principales, que son los que proponen la actividad, y los participantes. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver ese otro aspecto del consentimiento informado y cómo eso protege a ambas partes, ¿no? Verlo de esa manera. Y una cosa que es fundamental, y para terminar, y que hoy no va a dar el tiempo para extenderse mucho, es que uno tiene que pensar también en cómo lo voy a obtener, y ese proceso que me va a llevar a tener un consentimiento informado de todos aquellos participantes que acepten formar parte de los voluntarios, y cuál va a ser mi vínculo una vez que ya recabé la muestra, ¿no? O no. Porque muchas veces hay que pensar también en cómo el participante luego se va a encontrar con la información sobre que no participó en vano en una investigación. O sea que de alguna manera yo tengo que trasladarle o darle las garantías al participante de que le voy a informar el resultado de la investigación, sea la que yo esperaba o sea otra, ¿no? Porque es como una manera de mantener el vínculo y de lograr involucrar mejor y con todo el derecho del mundo al participante, y que no quede la investigación en un beneficio para mí como investigador, en una publicación de una revista científica que quizás el participante nunca acceda, ¿sí? Tenemos que pensar también en eso, en tratar de mantener ese vínculo precioso que tiene que ver con el lograr hacer una investigación en seres humanos cuando realmente se justifica, porque es la única manera de llegar a los resultados. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo quiero hacer un comentario. Muchas veces hemos recibido comentarios de los que nos entregan proyectos al comité, y que es, ¿por qué no ponemos una grilla como la que mostramos recién? Entonces nadie se olvida de ningún punto, ¿tá? Entonces, bueno, objetivo, esto, otro. Pero creo que en este taller se ha visto que esto es una creación, ¿tá? Que cada proyecto y su consentimiento informado es particular, que podrá tener cosas que pide el decreto, las tiene que tener, pero además puede tener un montón de otras cosas más para informarle a los sujetos que vamos a utilizar para la investigación, ¿sí? Y que el investigador es el que realmente sabe el alcance de ese proyecto, y que puede ver los riesgos, puede ver los beneficios mejor que alguien que mira solo la hoja fría. Entonces, es cierto que es bueno tener pautas e ir viendo, pero no hay un consentimiento informado que se pueda clonar para los distintos proyectos. Por eso, digamos, no es que no tengamos muchas veces voluntad de hacer una grilla parecida a la que mostramos,
esta es de UNESCO, sino que creemos que el consentimiento informado es una creación con responsabilidad. Eso quería aclarar nomás. Yo creo que Delia está Delia iba a decir pidiendo la palabra y para cerrar, porque ya estamos pasados bastante, ¿no? Y muchas gracias, un par de comentarios. Habitualmente uno piensa que una población de pacientes con SIDA, porque ya tienen la enfermedad, es una población vulnerable, especialmente vulnerable. Para investigar en poblaciones vulnerables uno tiene que justificarlo más que para simplemente investigar en cualquier población. Y hay algunas cosas que se tienen que cumplir y que tendrían que estar explicadas en el protocolo para que el comité la analice, que es: la información va a beneficiar a ese grupo en particular. La misma información no se puede obtener de otros grupos. Entonces, eso tenemos que preguntarlo. Esto es porque solo los pacientes con SIDA pueden tener alteraciones en el gusto que lleven. Eso tiene que estar justificado, ¿verdad? Y el beneficio para cada uno de los individuos. Y lo otro es que, no sé si notaron, que el protocolo, como tantos protocolos que nos toca ver en los distintos comités, no tiene plan de análisis de los datos. Eso es una cosa que lamentablemente es súper frecuente, ¿no? El investigador llega hasta describir cómo se apropia de los datos y después nunca sabemos qué piensa hacer con ellos. Tiene que ir un plan de análisis de datos en cualquier protocolo, ¿no? No, eran solo esos dos comentarios muy genéricos. Bueno. Terminamos entonces. Creo que entonces, sí, les agradecemos a todos la participación. Esperamos todos desde el ahora Comité de Ética de la Facultad de Química, recientemente nombrado en lugar de comisión como éramos hasta hace poquitos, que bueno, que estos talleres les sirvan, uno, como intercambio con colegas y con, bueno, profesionales de otros perfiles, y que además nos permitan mantener el diálogo fluido para poder hacernos, por un lado, entender nosotros, y a su vez que los investigadores de facultad recurran, en la medida que así lo sientan, a un lugar abierto donde intercambiar las dudas que a todos seguro nos surgen cuando tenemos que elaborar este tipo de documentos. Muchísimas gracias a todos. La grabación va a quedar disponible en un link que vamos a poner en la página de facultad para el que lo quiera volver a ver, o para aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias. Buenas tardes.